Buenas tardes, amados hermanos, hermanas amadas. Damos gracias al Señor por encontrarnos en su casa de oración nuevamente. Mis amados hermanos, los invito a que podamos abrir nuestras Biblias y continuaremos con nuestra lectura sistemática que se nos ha permitido del Evangelio de Marcos, dando gracias al Señor porque Él nos guía, nos va mostrando el ministerio del Señor, su vida y su enseñanza. Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, y leeremos del versículo 2 al 13. Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da, Señor, para poder leer su palabra, poder escucharla, Señor. Pedimos, Señor amado, la dirección del Espíritu Santo al momento de exponerla, Señor. Que sea su voz la que se oiga, Señor, y no los pensamientos ni la voz de un hombre, Señor, sino su palabra y su voluntad, Señor Santo. Por eso, Señor amado, saber es que el Espíritu Santo está obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, se anide en nuestros corazones, sea guardada, Señor, y que crezca, Señor, y nos haga crecer espiritualmente y en entendimiento suyo, Padre bueno. Asimismo, Señor amado, pido muy especialmente que cuide mis palabras, Señor. Este honor que usted da, Señor, para poder entregarlas, Señor, sea, Señor, hecho con cuidado, Señor, con la delicadeza, con responsabilidad, Señor, porque es su palabra justa, santa y buena que es entregada, Señor. Por eso, Señor amado, le pido que limpie mi corazón, mi mente, mis labios, Señor, para que sea solamente su palabra y su voluntad la que escuchemos. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados. En este diálogo de Marcos que establece con nosotros, con la iglesia, es un diálogo hermoso que el Señor está mostrándonos. Es un tiempo en el cual hemos dicho y pensamos que ha sido Pedro, como relatábamos tiempo atrás, ha sido Pedro el que ha relatado a Marcos la vida del Señor Jesucristo y su ministerio, escuchándolo en sus predicaciones, seguramente escuchándolo también mientras estaba preso, privado de libertad, esperando su muerte. Pero es en ese tiempo profundo en el cual Marcos pudo conocer y escuchar directamente de uno que vivió con el Señor, de uno que conoció al Señor directamente. Para nosotros es un verdadero privilegio poder escuchar la palabra del Señor. Es un verdadero privilegio el saber cómo la palabra del Señor trasciende los tiempos y llega a nosotros. Y poder escuchar la voz del apóstol Pedro hablándonos las cosas que él vivió junto al Señor Jesucristo. Es escuchar al Señor Jesucristo hablando en nuestras vidas. Es el mismo Señor Jesucristo el que nos está hablando relatándonos de su ministerio y de su vida. Este pasaje que hemos leído forma parte de un contexto mayor. Y recordemos que el Señor, en el capítulo 8 y versículos 27,
que el Señor Jesús, habiendo ido a Bethsaida, continuó con su ministerio y se dirigió a las aldeas de Cesarea de Filipos. Y en el camino preguntó a los discípulos, les preguntó: ¿ustedes qué piensan los demás? ¿Quién soy yo? ¿Se acuerdan ese pasaje en el versículo 8:27? Y ellos le dicen, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, otros que eres un apóstol, otros que eres Elías, otro incluso en Mateo agrega que serías Jeremías, refiriéndose a que había muchas opiniones sobre el Señor Jesucristo, sobre la persona de Cristo, sobre la persona de aquel hombre que estaba enseñando y haciendo milagros. Juan el Bautista, que había sido decapitado, había resucitado, decía. Entonces era una persona que llamaba mucha intriga y que también producía que muchas personas opinaran sobre quién era. Pero eran personas, si nombramos Elías, los profetas, Juan el Bautista, son personas honrosas a las cuales uno podía asimilarlos. Pero Cristo les pregunta, sabiendo esto, el Señor también les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y la respuesta de Pedro es esa respuesta fundamental en la vida de la iglesia, de nosotros, que Jesús es el Cristo. Tú eres el Cristo, le dice. Mateo nos dice que el Señor le dice: bien has dicho, Pedro, y sobre esa verdad, lo que tú has declarado, sobre esa roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo no está edificando la iglesia en torno a la persona de Pedro. Pedro es un apóstol más, importante en la vida del ministerio del Señor Jesucristo, importante para el conocimiento de la persona de Cristo. Pero Pedro era un apóstol. El fundamento de la iglesia no está en un hombre, no está en los hombres, sino que está en Cristo. Y entender eso hace que podamos tener un entendimiento de nuestra vida, porque nosotros no seguimos al hombre, no vivimos conforme al hombre, sino que vivimos conforme a lo que Cristo nos enseña, lo que la palabra nos enseña, lo que Dios nos muestra en su palabra, que es su santa voluntad. Por lo tanto, nosotros entendemos el conocimiento del Señor, el conocimiento de Cristo, como la verdad fundamental de nuestra vida. Solamente Cristo, de nuestra vida espiritual, solamente la Biblia, solamente en fe, no a través de o en un hombre. Las obras de los hombres, mis amados hermanos, son débiles, son todas débiles. Ningún hombre puede pensar, ninguna persona puede pensar en su sano juicio que las obras de los hombres son perdurables hasta la eternidad. Y les podemos poner un ejemplo, basta ver la arqueología, tanto de descubrimientos que uno va haciendo. A mí me gusta leer mucha arqueología. Uno ve idiomas muertos que ya no existen, que ni siquiera se pueden conocer o se trata de estudiar, pero hoy en día incluso hay lenguas que se llaman lenguas muertas, por ejemplo, el griego, el latín, que no se modifican esas lenguas porque ya nadie más las habla, nadie más las tiene en el lenguaje diario, no van modificándose. La arqueología nos habla de tiempos de esplendor para algunas civilizaciones, y no nos quepa la menor duda que los principales edificios que nosotros vemos algún día van a caer y se van a derrumbar. Hace pocos días atrás veíamos, y todavía podemos ver en las noticias, ahí en las dunas de Concón, edificios lujosos que están siendo arrastrados por las arenas. Y podríamos echarle la culpa a distintas personas, distintas instituciones, responsabilidades, pero eso nos muestra la debilidad del hombre. Construcciones caras que se supone que permanecen son derrumbadas rápidamente por la propia naturaleza. En la obra que el Señor nos va mostrando que solamente Él permanece y solamente su verdad. Hace unos meses atrás, un par de meses atrás, sin ir más lejos, en Francia, habían construido un edificio a unos 200 metros de la playa, un edificio lujoso, y ahora el mar avanzó tanto que está a 6 metros, lo tuvieron que derrumbar. Entonces no hay nada, mis amados hermanos, que nosotros podamos decir esto es para la eternidad. Solamente la palabra del Señor, el entendimiento bíblico permanece para siempre. La voluntad de Dios es la que permanece para siempre. Y esa es una verdad que existe para nosotros. Y es una verdad que sabemos y que día a día el Señor nos va mostrando. Pero el Señor les dice, el versículo 30, pero les pidió, les mandó que no dijesen nada a nadie, a ninguno, dice. Es decir, que guardaran silencio. No es porque el Señor tuviera miedo que se conocieran las cosas, sino veremos ahora, poco más adelante, cuál era el sentido del Señor de este silencio que les pedía a sus discípulos. También vimos un poquito después como en el capítulo 8:31 el Señor Jesucristo anuncia su muerte.
que le era necesario padecer por muchos. Cristo dice, yo voy a morir por muchos, por el pecado de muchos. Es eso lo que el Señor Jesucristo está diciendo, y será desechado, abandonado, perseguido por los escribas, los fariseos, por los principales sacerdotes, y incluso iba a ser muerto, pero que iba a resucitar después de 3 días. El versículo 8:32 dice, y esto lo decía claramente, está clarito, como decimos en buen chileno. No había ninguna duda de lo que el Señor estaba enseñando en ese momento. Yo voy a morir y resucitaré al tercer día, y seré perseguido por los sumos sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, y yo moriré por muchos. No está diciendo este y este otro. Estaban en la conciencia del Señor. Están en el corazón del Señor esos muchos. Están en el conocimiento de Dios. Yo soy ignorante. Yo soy una persona que olvido. Todos nosotros olvidamos, se nos olvidan cosas. Podemos tener una memoria muy privilegiada, pero cosas que se nos olvidan o se nos van a olvidar cuando en algún momento de nuestra edad, digamos, ya no tengamos pleno conocimiento de las cosas. Mas ahora, el Señor Jesucristo anticipa su muerte, la anuncia. Esto lo decía claramente. El versículo 32 dice, entonces Pedro lo tomó a un ladito, dice que lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a llamarle la atención, suavecito, eso sí, ¿te acuerdas la reconvención? A decirle, Señor, no está bien lo que tú estás diciendo, ni tal cosa te pase. Uno podría pensar, qué lindo lo que le está diciendo Pedro, lo quiere mucho. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Es sorprendente, decíamos. Habló no solamente a Pedro, sino que a los discípulos, subió la voz y le dice, quítate, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada, no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino que pones la mirada en los hombres. Y ahí Pedro se equivocaba, porque la mirada de Pedro estaba en el hombre que es imperfecto, que es olvidadizo, que es ignorante, que las cosas del hombre, por más majestuosas que sean, se destruyen. Satanás, le dice el Señor al mismo Pedro que antes le había dicho, bien Pedro has dicho, sobre lo que has dicho edificaré mi iglesia, sobre esa roca. ¿Acaso el Señor tenía, me recuerdo, tenía doble personalidad el Señor con respecto a Pedro? Es un absurdo que en unas poquitas líneas antes lo trate y pensemos que lo está ensalzando como la columna de la iglesia y después lo destruye diciendo lo que es Satanás. Es un contrasentido evidente. El Señor no estaba enfermo. El Señor cuando habla de la doctrina de la iglesia, la roca, es su doctrina y su enseñanza. Cuando Pedro le habla y le susurra, le dice, le reconviene, Señor, no digas esas cosas. Te hace como diciendo, ¿se acuerdan? No ha pasado muchas veces. No digas esas cosas, te hace daño. ¿Qué le responde el Señor? Satanás. Me está engañador, fraudulento, le está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, y las pones en los hombres? Si ponemos la mirada en los hombres, nos vamos a equivocar. Porque siempre en los hombres hay error. Siempre. Eso es básico. Siempre hay dolor en el hombre. Siempre hay pecado en el hombre, en la humanidad. Pero si ponemos las cosas en el Señor, tenemos paz y tenemos entendimiento de vida. Entonces el Señor les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y el Señor nos dice que todo aquel que entrega su vida por seguirlo a Él, la perderá por el Evangelio, pero salvará su vida. Pero dice, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, nuevamente, dentro de ese contexto, vamos saltando algunas palabras, surge este tema de la transfiguración. Transfiguración significa cambiar la figura, cambiar la forma. No es transformación. La transformación es permanente, la transfiguración es temporal. Nosotros somos transformados, nosotros somos renovados. Hablamos de la transformación espiritual, porque el viejo hombre muere para ser el nuevo hombre. Pero la transfiguración significa que es temporal,
Y esto nos está mostrando que cambió su forma. ¿Y cómo lo describe el Señor? Dice que 6 días después de estos eventos que hemos mencionado, el Señor toma a 3 hombres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y van con él a lo que se conoce a un monte alto, el monte de la transfiguración. No sabemos cuál es. Mucho se ha especulado cuál podría ser. Pero acá el relato nos dice que él toma aparte, él, solos, y los llevó y se transfiguró delante de ellos, cambió su forma. Y lo que ellos vieron, dice que los vestidos del Señor se volvieron resplandecientes, blancos, muy blancos, como la nieve. Delante veníamos en el auto con hermano y veíamos la nieve preciosa que se ve hacia el fondo. Cuando uno va a la nieve, nuestra hermana, la hermana Gladia a veces nos muestra fotos que uno dice, si la envidia fuera sana, todos seríamos envidiosos, porque muestra ahí la nieve bonita, pero ahí, cuando uno está mirando la nieve molesta la vista, porque es tanto el reflejo, ¿verdad? La retina. Tenemos que usar lentes especiales y aquí dice, eran muy blancos como la nieve y agrega, dice, tanto que ningún lavador de la tierra puede hacer tan blanco. Siempre el lavado ha existido, desde todas las épocas. Nosotros usamos detergente, en esa época se usaban otros detergentes naturales, pero se lavaban las ropas. Pero aquí dice que ni siquiera el lavador más especializado la podía limpiar y mostrar tan blanca como se veía ese día. Y dice la palabra y va agregando un hecho nuevo, que junto con el Señor estaba Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Algunos piensan y dicen, esta es la unión entre Elías, que representa a la profecía, Moisés, la ley y Cristo, la gracia. Y podemos ver cómo la palabra se refunde, se amalgama en estos tres, en Elías, en Moisés y en Jesús. Elías, el profeta. Recordemos que Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado en nuestros tiempos, a través de los profetas, ahora nos habla a través del Hijo. La Biblia es cristocéntrica. Los profetas hablaron de Cristo. No, todos los profetas hablan de Cristo. Todos apuntan a Cristo. Todos hablan de su misericordia. Hablan de su amor, del pacto de Dios para con nosotros, el pacto de salvación y de vida eterna, que es en Cristo Jesús. Asimismo, Moisés, el gran estadista, el legislador de la ley del pueblo de Israel, nos dice que Cristo vino a cumplir la ley, no a arrogarla, no a derogarla, no a dejarla sin efecto, sino a cumplirla. Cristo es el cumplimiento de la ley. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 7 nos dice, yo sin la ley no conocería lo que es el pecado. Por la ley conocemos lo que es el pecado, pero no hay ninguno, mis amados hermanos, ninguno que sea capaz de cumplir con la ley en su totalidad. Podemos tener algunos atisbos, podemos tener algunos hechos que podemos destacar, pero no podemos cumplir con la totalidad de la ley. No hay quien cumpla con la ley, no hay ni uno solo, solamente Cristo. Pero por la ley, dice el apóstol Pablo, conocí lo que era la codicia. Pero conociendo lo que era la codicia, sobrevino sobre mí el pecado. Yo antes, sin saber de la ley, no sabía lo que era la codicia, mas sabiéndola, debía haberme limitado, pero codicié. A mí me habla ahí del carácter de Pablo, la humildad de Pablo es reconocer su propio pecado. No estoy hablando mal de Pablo, pero está Cristo y está Pablo. Pablo también es pecador. Y Pablo nos habla que quizás en una lectura un tanto más acabada en el punto, nos demuestra que Pablo realmente él pensaba que él era un hombre codicioso. Las riquezas a veces lo confundían a él, pero dejó las riquezas por seguir al Señor. Era su pecado, y era su forma de entender. Y nos dice también la palabra a través de Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente Jesucristo. Elías, Moisés, Cristo. De esta manera, el Señor se presenta ante Jacobo, Juan y Pedro. Pedro le dice a Jesús, Maestro,
bueno es para nosotros que estemos aquí. Evangelio de Lucas nos dice, bueno para ti que estemos nosotros acá. Pedro es medio torpe en sus cosas, perdonando la expresión. Dice que estaban espantados, no sabía qué decir. Y cuando dice, bueno para nosotros que estemos aquí, le está diciendo al Señor, a Elías, a Moisés y a ellos tres, que bueno que estamos los seis acá. Pero, y incluso le dice, y hagamos tres ramadas. Mira, para que veas, Señor, que te podemos hacer tres ramadas. Una para ti, una para Elías y una para Moisés, porque seguramente en el lugar donde se encontraban, en el sector de Galilea, un lugar desértico, este hombre no atinó a decir nada más interesante. Estaban espantados, asombrados, porque ellos estaban contemplando la gloria de Dios. Yo digo y pienso, cuando estemos en la gloria de Dios, el día que partamos de este mundo, el día que estemos en la presencia del Señor, ni siquiera el habla nos va a quedar. Ni siquiera usted va a poder decir, aquí estoy, ni contar un chiste, ni ponerse a decir nada. Usted ni siquiera su nombre va a poder decir, porque es la gloria de Dios, en la cual su iglesia, usted y yo, estaremos presenciando el poder y la autoridad de Dios. Este hombre, que por eso les digo, es un diálogo muy directo, son detalles que nos hablan del hombre natural que somos nosotros. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor? A este hombre, a Pedro, no se le ocurrió nada mejor que hacerle una ramadita. Uno se ríe de eso, uno dice, pero ¿cómo tan básico? Está el rey, el Señor, está hablando con Elías, con Moisés, el profeta más importante del Antiguo Testamento. Aquí está hablando con el Señor, un hombre que liberó y que luchó por el pueblo, por llevar la autoridad, que luchó contra los Baales. Un hombre que liberó al pueblo en una lucha nacional contra el pecado. Y Moisés, que liberó al pueblo de Egipto. ¿Y cómo se le ocurre a este hombre? Te tengo una ramadita, Señor. Cuando venga el Señor, ¿cómo vamos a atinar a decirle, Señor, te voy a probar una ramadita? No, entregaré todo, Señor. Pero cuando nosotros estemos en la gloria del Señor, yo creo y pienso que ni palabras tendremos para hablar frente al Señor, ni siquiera un balbuceo al que está al lado nuestro. Habrá el tiempo, sí, para honrar y alabar su santo nombre, como nos enseña Apocalipsis, como esas muchedumbres de miles de millares de naciones, de tribus, de hombres y de mujeres vestidos con túnicas blancas que honrarán al Señor. Hermanos amados, estaban espantados. Moisés nos relata la palabra en el libro de Éxodo, nos habla que el Señor se presentó con rayos, con truenos sobre ellos, nos mostraba un Dios poderoso que se presentó frente al pueblo, que se presentó frente a Moisés. Era la gloria de Dios. Mas ahora estos hombres, el Señor les permitió conocer su gloria. Y nuevamente, este milagro avanza aún más, no se agota en estos hechos que hemos ido relatando. Vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd, a él síganlo. Este es mi hijo amado. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, la paloma que descendió, este es mi hijo amado. Cuando el Señor habla a estos tres hombres, y habla a Moisés y también a Elías, y no me cabe la menor duda, a toda la playa de ángeles, este es mi hijo amado, a él oíganlo, a él síganlo, a él obedézcanlo. Hermanos amados, ese es Cristo, el Hijo amado del Señor, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que el Señor le permitió a estos tres hombres poder mirarlo, cómo se transfiguraba, cómo hablaba con Moisés y con Elías. El relato nos dice que ellos cuando terminaron de mirar,
cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Vamos a dejar hasta aquí la enseñanza, pero los próximos versículos los veremos la próxima semana, Dios mediante. Pero ¿qué significa este hecho de la resurrección de los muertos? Es un pasaje que está íntimamente relacionado, como decíamos, con la muerte del Señor. El Señor iba a morir y el Señor iba a resucitar al tercer día. Y el hecho que el Señor Jesucristo les haya dicho a estos hombres, no lo hablen con nadie, sino que lo guarden hasta que el día que Él haya resucitado, es una palabra que también se cumplió. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Juan 1:14, miren lo que nos dice el Evangelio de Juan 1:14, dice, y aquel verbo, verbo con mayúscula, fue hecho carne, Cristo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es eso lo que Juan está diciendo. Vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, el Hijo predilecto del Padre, el Hijo único del Padre. Ellos pudieron ver la gloria, contemplar la gloria del Señor, lleno de gracia y de verdad. Y vemos también en 2 Pedro, capítulo 1, perdón, se me pegó la hojita, el capítulo 1, 16 y 17. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. En otras palabras, no está hablando Pedro del testimonio que ha dado a conocer de Cristo a través de cuentos o historias alambicadas e inventadas por el hombre, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está relatando lo que él vio ese día, el día de que el Señor se transfiguró delante de él y de los otros dos hermanos. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, recibió de honra y gloria ¿de quién? De Dios. Este es mi Hijo amado. Es Dios el que le dio, el Dios Padre, le dio honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es Dios Padre el que está hablando a estos hombres. Es Dios Padre que ahora, en el momento cuando ya Cristo está en los cielos, cuando Cristo ha resucitado, cuando Cristo ha muerto, que es necesario que se dé a conocer el mensaje. Y Pedro y Juan son testigos fieles de lo que ocurrió. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, dice el Padre. Y por la complacencia del Padre en Cristo, y nosotros como seguidores en Cristo, también tenemos esa santidad transmitida por Cristo a nosotros. Cristo se complace en su iglesia. Cristo se goza en su iglesia. Pese al pecado que hay en la iglesia, Cristo mira a su iglesia con misericordia y con compasión. Eso nos enseña Colosenses. Colosenses nos dice cómo debemos de amarnos. Cómo debemos de amarnos, porque surge el problema de cómo nosotros debemos de tratarnos a nosotros. Y vemos en Colosenses capítulo 3 lo siguiente. Dice en capítulo 3, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Está pesada la marcha, pero ahí el Señor nos coloca más carga, soportándoos unos a otros. Y agrega algo más. El Señor no queda contento con ir diciéndonos estas cosas. Y dice, perdonándoos unos a otros. Perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro,
Si tú o yo tengo una queja contra otro, te perdono, te soporto y te perdono. ¿Por qué? Porque tú eres escogido de Dios, yo soy escogido de Dios, santos llamados. ¿Por quién? Por Dios. Porque Dios tiene complacencia de nosotros. Tienes complacencia de mí, porque Dios tiene complacencia de su Hijo unigénito. Y el Señor ha dicho en su palabra, síganle. Eso es mansedumbre, paciencia, saber esperar, misericordiosos. ¿Y cómo debemos de perdonar? ¿Cuál es el estándar de perdonar? El estándar es aún más complejo para nosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos amados, de la manera como Cristo te perdonó, así tú también tienes que perdonar. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Cómo me perdonó Cristo? Hasta la muerte. Eso es la resurrección de los muertos. Cristo no murió en vano. Cristo nos dice la palabra, entregó su vida en la cruz por mis pecados, por tus pecados. Y si Cristo entregó su vida por tus pecados, está diciéndonos aquí la palabra que nosotros tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó, hasta la muerte. Ese es el vínculo perfecto del amor. No es el pensar de los demás sobre mí, sino cómo el Señor Jesucristo obra en tu vida, cómo el Señor Jesucristo obra en mi vida. Porque el Señor está rompiendo nuestras circunstancias que nos rodean. Está rompiendo nuestras circunstancias que nos van ahogando, nos van sometiendo, no nos dejan ver. Pero las circunstancias no determinan la vida del creyente, influyen, no podemos negarlo. Si mi madre muere hoy día, créanme que voy a estar triste, pero eso no va a determinar mi vida con respecto a las cosas, al Señor. Si mi esposa muere, también voy a sufrir. Y si el hijo muere, voy a sufrir, pero no por eso voy a renegar del Señor. Estará en la voluntad de Dios y sabré escuchar el consejo de Dios. Y si hay cosas buenas que me ocurren en la vida, también viene de Dios. ¿Por qué solamente vamos a recibir lo bueno de Dios y dejar de lado lo malo? Dios nos moldea en las circunstancias buenas y las circunstancias malas. Dios nos está moldeando nuestro carácter espiritual. Por eso las circunstancias, hermano amado, no te determinan tu vida. Influyen, es cierto. Pero ¿dónde está el propósito de Dios? ¿Para qué Dios está obrando de esta manera? Tan extraña para ti, tan extraña para mí. ¿Por qué Dios está obrando de esa manera? Debemos de entenderlo en la misericordia del Señor. Síganlo. En Él tengo complacencia, en Él me gozo, en Él tengo alegría. Y mis amados hermanos, Juan concluye su evangelio diciendo algo hermoso para nosotros y de gran utilidad en nuestra vida. Cuando se presenta, cuando se presenta Tomás y dice, si yo no toco su herida, si yo no toco sus llagas, yo no voy a creer. Cuando el Señor se acerca, acerca tu dedo, pon tu dedo y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, le dice el Señor. Agrega algo más. Tomás respondió, Señor mío, Dios mío, profundamente arrepentido de sus palabras. Y Jesús le dice algo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no vi al Señor en el monte de la transfiguración, ni usted ni yo, nadie, ninguno de nosotros, pero lo sabemos, porque la palabra así lo dice, y creemos, porque es el Señor Jesucristo que está hablando a nuestras vidas. Yo te invito, hermano amado, a que dejes tus cargas,
Es eso lo que el Señor está diciendo. Abandónate, deja tus cargas, abandónate de ti, rompe tus ídolos que están aprisionando tu corazón. Toma tu cruz y sígueme. El Señor nos enseñará que Él tomará nuestra cruz, Él tomará nuestras cargas, Él levantará nuestra cruz. Mi carga es ligera, dice el Señor. Por eso, mis amados hermanos, el mundo habla muchas cosas, de muchas cosas hablará el mundo, pero nosotros vivimos conforme a la fe que el Señor nos ha dado, porque somos bienaventurados que sin haber visto hemos creído. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, que el Señor nos proteja. Tengamos un momento de oración. Padre bueno, Señor amado, te damos gracias, Señor, porque esta tarde, Señor, tú hablas a nuestras vidas. Tú hablas, Señor, a nuestros corazones. Eres tú, Señor, el que está rompiendo, Señor, nuestras ataduras, Señor. Es el Espíritu Santo el que nos está guiando, Señor. Por eso, Señor amado, te pedimos más ser como Cristo, Señor. Conocerle más, Señor, seguirle. Saber que eres tú, Padre, el que está guiándonos a través del Espíritu Santo. Te pedimos, ser amado, de tu misericordia y tus cuidados. Bendiga, Señor, a esta su iglesia, Señor. A cada hermano y a cada hermana que en este lugar nos congregamos, Señor. Porque su palabra es justa, santa, buena, que habla en nuestras vidas. Señor amado, gracias porque tenemos el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. No el ejemplo de los hombres, sino el ejemplo del Salvador. Gracias, Señor, porque su palabra nos habla de perdón, de misericordia, de soportarnos. Y debemos de hacerlo como Cristo nos perdonó, hasta la muerte y muerte de cruz. Señor Santo, enséñanos a vivir conforme tu voluntad, Señor. Fortalece, Señor, al que está dolido, Señor, al que está agotado, al que está cansado, Señor. Quita esas ataduras de su corazón, libéralo, Señor amado. A la hermana que está triste, Señor, al que está pasando por pruebas, Señor, te pido, Señor, para que tú nos fortalezcas, Señor. Sea tu palabra, Señor, la que nos enseñe, que sea tu palabra la que sea guardada en nuestros corazones. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.